10 de la mañana con 48 minutos en todo el país. Les comentábamos de las adicciones y el deporte, cosas que, si bien las vemos juntas, pero evidentemente están disociadas, porque la práctica del deporte con las adicciones, que también inmediatamente tendemos a pensar en adicción a las drogas, aunque puede haber otras adicciones también vinculadas al deporte, bueno, ahí se genera una cuestión complicada y preocupante, por cierto. Por eso vamos a abordar este tema con el licenciado en psicología José Luis García. ¿Cómo le va, García? Bienvenido una vez más a nuestro programa. Buenos días, encantado de estar acá con ustedes y muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a usted. Bueno, adicciones y el deporte. Como hablábamos el otro día, cuando hablamos de adicciones solemos pensar en las drogas. Hay otras adicciones. ¿Cuáles señalaría usted que están vinculadas al deporte? Bueno, en realidad al deporte en sí mismo están vinculadas todas. O sea, los deportistas, en definitiva, principalmente los de élite, también tienen las mismas adicciones que tienen digamos, cualquier persona. Entonces, evidentemente que incluso en el tema de las concentraciones y todo lo demás, donde pasan mucho tiempo, tienen mucho tiempo de ocio también, más allá del entrenamiento, evidentemente ese tipo de adicciones pueden aparecer. Por ejemplo, las pantallas. Pantallas principalmente, Porque pero hay muchas. uno supone que los jugadores de élite en una concentración, drogas no van a consumir, se supone, ¿no? Se supone que sí. Hay casos de que igual sí pasa, Sí, claro. Ha habido doping pero positivo. pero no es lo normal, ¿no? O sea, eso es, lo de las pantallas sí, porque primero que no hay un control sobre ellas. Hoy en día tenemos a muchas personas, adictas a la pantalla. Por una cuestión, a veces empieza por cuestiones laborales y después termina siendo algo que uno ya no es solamente adicto al trabajo, sino también adicto a la pantalla por el trabajo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, 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 sí. Uno está todo el tiempo pendiente del celular, ¿no? Por ejemplo. Ujú. ¿Y cómo se aborda la temática de las adicciones en el deporte? Y bueno, el tratamiento es el mismo que para cualquier persona común. O sea, tienen que ir a los equipos que por lo general este tipo de adicciones se trabajan en grupo, grupos de autoayuda, y como trabaja Alcohólicos Anónimos, como trabaja Narcóticos Anónimos. Hay algunos grupos que trabajan el tema de la adicción al juego, de la adicción a la pantalla. La forma de tratamiento es exactamente la misma, lo único que cambia es el objeto de la adicción, ¿verdad? Ujú. Y de repente cuando vemos situaciones de alguna adicción que también talla la salud mental, aún en el deporte, lo vemos bastante seguido, eso debe tener un abordaje también integral, una cosa es consecuencia de la otra, deben ir por carriles separados. No, siempre tienen que ir coordinados. Eso que usted acaba de decir es muy importante. Hemos vivido en estos últimos tiempos suicidios de jugadores muy jóvenes y justamente el tema de la salud mental está comprometida cuando existe, en casi todos ellos existía un consumo. Quizá capaz que no un consumo problemático, pero entre el consumo y el estrés que puede generar el- los deportes de élite en cuanto a la competencia y todo lo demás, evidentemente ese combo es bastante peligroso cuando no se abordan. Los equipos de élite últimamente, por suerte, tienen profesionales en sus, digamos, en los equipos técnicos, o a veces son profesionales que, digamos, trabajan para el club integralmente, pero en algunos casos no los hay. Y la verdad, estamos muy lejos de tratar bien este tema a ese nivel. No estamos preparados todavía como para poder trabajar, digamos, profesionalmente como se debe el tema de la salud mental en los deportistas de élite. En Europa están 20 y 30 años más adelantados que nosotros, ¿no? En estos temas. Que obviamente si vamos a una estadística y vemos los suicidios en Europa de jugadores de élite, son muchos más jugadores que existen y muchos menos casos de suicidio, ¿no? Por ejemplo.
Ahora usted hace referencia a los jugadores de elite y que incluso solamente con los jugadores de elite, que son los más encumbrados, los que menos cantidad hay, porque justamente son jugadores de un Exacto. nivel mega superior al que no todos llegan. Pero ¿qué dejamos para el resto? Porque si empezamos a descender en esa pirámide, a medida que nos vamos acercando a la base, el tratamiento y el abordaje es cada vez más deficiente o ausente. Hasta que llegamos a la base, por ejemplo, se me ocurre el fútbol infantil, el fútbol amateur, que hay en Maldonado miles de jóvenes practicándolo y en todo el país también, y que tenemos claro, lo hemos hablado con autoridades del fútbol del interior, no hay un abordaje de salud mental para todos esos jugadores que de repente tienen problemas de adicciones, problemas de consistencias o inconsistencias familiares, y el tema de la salud mental es clave, y estamos teniendo un universo gigantesco de decenas de miles de jóvenes y adolescentes que no están siendo atendidos, están por fuera del radar de la atención de la salud mental y son potenciales problemas. O sea que si estamos complicados para atender ese tema en los futbolistas de élite, directamente hay una ausencia absoluta en el resto de los deportistas. Es tal cual lo está diciendo, es absoluta. Este, o sea, en definitiva, tenemos el deporte para nosotros, los que trabajamos en el tema de adicciones, es fundamental para salir de ellas. O sea, nosotros utilizamos al deporte para que las personas puedan salir de ellas. Y tiene una explicación científica, aparte de lo que hablamos siempre de ocupar los momentos de ocio y todo lo demás. No, tiene una, o sea, el deporte funciona en los mismos neurotransmisores que funcionan las sustancias. O sea, cuando nosotros hacemos deporte, los neurotransmisores del cerebro trabajan, es lo mismo que si consumiéramos una sustancia. Por ejemplo, la gente que sale a correr todos los días, después no puede dejar de salir a correr porque se siente mal. Bueno, tiene que ver con eso justamente. Lo único que es una adicción bastante más sana, ¿no? El tema es que cuando nosotros tenemos la oportunidad, y acá esto quiero ser bien claro, cuando usted hablaba del deporte amateur y de todas las políticas deportivas que deberían haber en el país, es el lugar ideal para empezar a trabajar la prevención de las adicciones y en el caso de los consumos primarios, digamos, o experimentales que existen en chiquilines de 10 años, 11 años, 12 años, ¿tá? Es el ideal para trabajar ese tema en esos lugares donde se captan desde lo deportivo. ¿Sí? En los clubes sociales, en los clubes de fútbol, en todas esas que aglomeran niños y aglomeran adolescentes, ese es el lugar ideal. Y la verdad, no se hace. Nadie quiere hincarle el diente a este tema y es muy importante, ya que el Estado hace poco, desde este tipo de dispositivos sociales, podemos hacer mucho. Y sin embargo, lamentablemente no se trabaja. Ahora, no se hace porque no hay intención, no se hace porque tiene un costo imposible de absorber, no se hace porque nos faltan recursos humanos. ¿Cuál es la explicación para que no se haga? Porque el diagnóstico es más que preocupante. ¿Y por qué no se toman acciones? Bueno, hay un tema sí económico, obviamente que los profesionales de este tema obviamente cobran por lo que hacen y es natural y está bien. Eh, las instituciones deportivas en algunos casos no tienen un remanente como para poder sostener algo así. En otros casos es por ignorancia, porque realmente no saben la importancia que puede llegar a tener esto. En otros hay un tema cultural que todavía lamentablemente existe en nuestro país, que el psicólogo es como un sinónimo de que atiende personas que tienen problemas, y en realidad no es así. O sea, el psicólogo atiende a todo el mundo. No es solamente personas que tengan problemas psicológicos o en algunos casos psiquiátricos, que eso también sería para atención de los psiquiatras, sino que el psicólogo también previene, o sea, trabaja el tema de la salud mental desde la prevención. Entonces, hay un montón de cuestiones que están incidiendo para que esto no pase, que obviamente podría estar perfectamente subsidiado por el Estado, ¿no? Este tipo de cosas, por ejemplo. ¿Ah? En el baby fútbol, por ejemplo, que existe mucha presión sobre los gurises. Yo tuve, tuve un hijo que jugó en baby fútbol y lo seguí en todas sus categorías y veo la presión que ejercen los padres sobre los niños a cierta edad, cuando no es realmente conveniente. En algunos casos
principalmente, no sé, ahí en Maldonado, pero en Montevideo, los niños que juegan baby fútbol en su generalidad son de bajos recursos, entonces los padres piensan que se van a salvar con ese niño cuando llegue a profesional y la exigencia es más grande todavía. Insultos, presiones, un montón de cosas que realmente vi que no son para nada buenas para la salud mental de los niños, ¿no? Qué lamentable, ¿no? Por supuesto, Maldonado no es la excepción y está ese razonamiento de muy corto alcance de pensar que el hijo, como jugador de fútbol, le va a solucionar la situación económica de la familia, porque son muy pocos los que llegan, porque no está bien cargar las frustraciones de la familia en las responsabilidades del chiquilín para que sea quizá el mejor o trate de ser más de lo que realmente puede dar en aras de, bueno, nos vas a salvar a todos. Y también vienen las situaciones incómodas en las canchas, que los padres, que son los peores detrás del alambrado, porque además de que creen que su hijo es el mejor, consideran de que el técnico no sabe nada, de que de repente pone a otro, en fin, todo ese microclima que se genera en torno a una cancha de baby fútbol, como usted lo señalaba, y que evidentemente es totalmente perjudicial, ¿no? Para el niño en primer lugar o la niña, pero para el entorno deportivo, como imagen, como mensaje, está absolutamente equivocado. Ahora, usted hablaba del subsidio del Estado. Yo creo que sería la única manera, ¿no? Porque pagar psicólogos para decenas de miles de jóvenes es imposible para ningún club. Que todos los clubes reman y hacen actividades para recaudar fondos, para mantener la sede o para ir a jugar a otro departamento, para comprar indumentaria, para comprar balones, para pagarle al entrenador. O sea que no da, es la frazada corta en el fútbol del Uruguay, No. ¿no? Pero no vemos tampoco un Estado, me parece que es un tema absolutamente clave y cardinal desde el punto de vista que estamos hablando de los jóvenes, los famosos hombres y mujeres del mañana, que ya lo son hoy, y no se invierte por parte del Estado en decir, bueno, esto es una política nacional de Estado por el bien del futuro del Uruguay. No entendemos por qué, pero claramente no sucede. No, no solamente no sucede, que ni siquiera se les ha pasado por la cabeza, que es lo peor. O sea, porque si no sucede porque, por ejemplo, no hay presupuesto, bueno, se puede entender. En cuanto a lo que hablaba hoy de los profesionales hay en cantidad como para poder abordar este tema. Obviamente que habría que hacer también toda una cuestión que tiene que ver con una especialización, ¿no? En salud mental y en el tema de adicciones particularmente para trabajar la prevención desde bajas edades, ¿no? Pero sí, no, lo que no hay es, lo hablamos en el programa pasado, lo que no hay es voluntad política de hacerlo. Pero sin duda que sí. Y también tiene que ver con una cuestión que, como la mirada que tienen los profesionales de la salud, o sea, la mirada que tienen, por ejemplo, los dirigentes, en el caso, vamos al caso de los dirigentes de equipos que sí tienen un presupuesto como para poder este, sustentar un proyecto de estos. Tampoco no tienen la mirada, digamos, clara con respecto a esto. No la tienen. O sea, a ellos les interesa mucho más un preparador físico que un psicólogo. Y sin embargo, está más que demostrado que la parte mental en un jugador de fútbol o en un deportista de cualquier deporte, la parte mental es tan o más importante que la física. Entonces, es un tema que siempre es como que es lo que queda relegado en cuanto al deporte principalmente. Y ahora estoy hablando de los deportes donde sí se puede pagar, ¿eh? Por ejemplo, cuadros de primera división en nuestro país, no sé cuántos tienen psicólogos, sé que algunos tienen, pero no sé cuántos. ¿Ah? Y, y qué mirada tienen los deportistas también hacia esta figura dentro de un plantel o dentro de un cuerpo técnico. Que eso también hay que educar. Hay que educar a los deportistas para que entiendan la importancia que tiene un profesional con estas características para que trabaje con ellos. Entonces, es todo un combo de cosas que hay que empezar a trabajar en algún momento. ¿Usted ha visto alguna señal? La entrevista pasada hablábamos de que evidentemente hay planes y proyectos de trabajo, pero que no son tenidos en cuenta. ¿Usted ha advertido alguna señal de algunos de los nombres que están arriba de la mesa como precandidatos, hombres y mujeres, que tomen este tema como un tema de agenda política, como un tema de campaña electoral?
¿Ha notado que haya, aunque sea una mención o una intención de abordar este tema, o seguimos directamente en lo que usted acaba de decir, de que no les interesa? Yo no, la verdad, tampoco voy a decir que me pongo a escuchar a todos los precandidatos a ver qué planes tienen, ¿no? Porque no, la realidad es que ya casi no los escucho. Pero no advierto un interés. O sea, ¿cuándo viene el interés? Cuando muere un jugador de fútbol, porque se suicidó un jugador de fútbol, ahí viene el interés. ¿Ah? Ahí nace el interés. Pero nace desde el club en el cual se suicidó, por ejemplo, donde Sí, sí. jugaba. Ahí viene un interés. ¿Y qué pasa? Ese interés después se traslada a la sociedad por el tema de los medios de comunicación. Pero el Estado nunca recoge el guante, o sea, no hay una cuestión para trabajar estos temas y son importantísimos. Yo tuve la suerte de trabajar en instituciones deportivas y realmente hay una cuestión también del problema de los dirigentes, ¿no? Que los dirigentes no le dan importancia a estos temas. Recién ahora le están dando importancia a que los deportistas estudien. Hay como una especie como de obligación a que estudien. Recién ahora, y yo esto lo trabajé Es hace verdad, 23 años, es verdad. Antes, en una institución muy reconocida. ahora a los deportistas jóvenes le ponen prácticamente como condición, o sea, primero es el estudio y después el fútbol. Exacto. Es más, si nos enteramos de que faltás, de que no estudiás, de que te va mal, nosotros mismos te vamos a dejar marginado del plantel, porque le damos que me parece brillante, lo único que se acordaron tarde, ¿no? Porque generaciones y generaciones no le dieron esa importancia, le dieron la prioridad al fútbol, que después la gran mayoría queda por el camino, me refiero en esa carrera rumbo a la cúspide de élite, y quedaron por el camino y como tampoco estudiaron, tampoco se quedaron en Pampa y la Vía, sin fútbol y sin preparación, sin formación. Entonces ahora está muy bueno, aunque tarde, que le den esa importancia y esa exigencia del estudio. Estaría bueno que, yo la verdad que lo escucho a usted y hablando de este tema que me interesa mucho, es increíble, ¿no? Es que no le den importancia a la salud mental, nos va la vida como sociedad, ¿no? De cantidad de cosas que están pasando que Por si se supuesto. trabajara la salud mental se podrían prevenir. Bueno, el tema es que la salud mental, primero que cuando no tiene como, o sea, en realidad sí tiene procesos, pero digamos, por ejemplo, para el espectro político los procesos no se ven. Lo que se ve es cuando pasa algo, o sea, Claro, el episodio, ¿sí? Se suicidó alguien. Ahí es cuando hay un llamado de atención. Pero antes de esa autoeliminación por parte de una persona, hay señales, hay claro. muchas señales. El tema es que las señales no se trabajan bien para poder evitarlo. Igual hay que decir la verdad, no siempre se puede evitar, eso también es una realidad, pero por lo menos intentémoslo. Ujú. Que eso es algo. Yo le voy a contar una anécdota nomás por esto que estábamos hablando de la educación y del estudio y todo lo demás. Yo en los años 2000-2001 trabajé en una institución de fútbol, bueno, uno de los dos grandes, no voy a nombrar para no estigmatizar, en uno de los dos grandes. Trabajé en la parte de juveniles. Tuve una reunión con los dirigentes y le dije que como una de las condiciones era que estudiaran, tenían que estudiar, tenían que traer como, digamos, los boletines de calificación como una prueba de que estaban estudiando para poder continuar dentro de los planteles. Un dirigente muy encumbrado en aquella época me contestó que los campeones del 50 eran todos analfabetos. ¿Para qué iban a estudiar? No más ¿Ah? Entonces palabras, digo, no más preguntas, como dicen en los juicios, ¿no? La verdad, exactamente, con dirigentes así es muy complicado claro, todo esto que estamos hablando. Pues esto se traslada, esto que hablamos del tema de que estudien, también se traslada a este tema que estamos hablando ahora. sin ¿Ah? duda. Cuando a uno le interesa solamente que metan la pelotita dentro del arco, y es lo único que interesa, y son los resultados y nada más, estamos mal, como sociedad estamos mal. Totalmente. Entonces, tiene que haber un cambio, pero el cambio tiene que venir, lamentablemente en este caso, no son los casos que los cambios vienen de abajo hacia arriba, como en muchos casos, como en algunos temas. Esto es de arriba hacia abajo. Tal O cual. sea, tiene que Ojalá haber una que, cabeza que diga, esto se tiene que hacer sí o sí. ojalá que con estos espacios, bueno, podamos contribuir a empujar el carro en esa dirección y que el día de mañana podamos estar hablando de que
es una realidad y que se está abordando esta temática. Como usted dice, no hay nada garantizado, pero seguramente muchas personas, si tuvieran la posibilidad de acceder a una terapia psicológica, a una terapia grupal o una individual, no sé cómo sea, asistencia en materia de salud mental, otra realidad tendríamos seguramente. José Luis García, muchísimas gracias. Sí, me da un minuto para contar una anécdota, un minuto, sí. que es muy linda y es de Maldonado, aparte. Ajá. Yo tuve un paciente que era funcionario municipal, el cual tenía una adicción bastante importante a la pasta base, y hay un plan, porque hay que destacar las cosas buenas también. Tienen un servicio en la parte del sindicato de los municipales, donde hay es como un presupuesto que ellos tienen en salud. O sea, los funcionarios ponen determinado dinero por mes como un fondo de salud. ¿Tá? Gracias a ese fondo de salud, esta persona pudo costear el tratamiento, que obviamente fue conmigo, y él salió de la adicción y hoy es una persona que vive normalmente y aparte es un muy buen profesional. Qué bueno. ¿Tá? Y bueno, quería destacar también que hay cosas que se hacen bien, como esto, por ejemplo. O sea, la apuesta que ellos hicieron a colaborar con ese funcionario, le pagaron todo el tratamiento, y es un tratamiento que no es barato, ¿tá? Y el funcionario salió adelante. Era un funcionario que estaba ya cerca de que lo expulsaran, ¿tá? Por todas las cosas que había cometido bajo los efectos de la sustancia. Claro. Entonces digo, hay que destacar también que cuando las cosas se hacen bien, los resultados aparecen. Sin duda. García, muchísimas gracias. Un placer tenerlo en nuestro programa. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes, como siempre. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Qué tema, ¿no? Adicciones, deporte, salud mental. Deporte y no deporte, ¿no? Adicciones y salud mental, me parece que es una clave. Insistimos en que vamos a estar observando qué importancia le dan los políticos, los precandidatos, quienes quieren gobernar el país a estos temas. Móvil en vivo, Laura, adelante. Gracias, Marce. Bueno, te estaba escuchando atentamente y el móvil de hoy también está muy ligado a lo que venían ustedes charlando en el piso con José Luis García, porque hablamos de adicciones y estamos justamente en la oficina de adicciones de la Intendencia Departamental de Maldonado con este programa de tratamiento psicológico ambulatorio que ahora nos van a contar un poquito más de qué se trata. Me acerco a ellos, ya estoy en compañía del director de la Oficina de Adicciones, Omar Rodríguez, y también con la psicóloga, que es quien nos va a contar un poco más de lo técnico de este tratamiento, Silvia Naxon, que espero haberlo dicho bien. Buenos días a los dos. Bueno, buen día y bienvenidos. Gracias. Comienzo por Omar para que me cuente un poco en líneas generales, ¿no? De qué se trata este programa que están difundiendo y cómo se viene trabajando desde la oficina en eso. Bueno, este programa que estamos difundiendo es algo que era una meta de hace mucho tiempo. Hoy la estamos concretando gracias al equipo que pude lograr encontrar un equipo con mucha empatía. Y bueno, la idea es poder ayudar a las personas, aquellas que no tienen como para pagar un tratamiento ambulatorio para su familiar problema, y desde la Intendencia brindárselo gratuitamente. ¿Hay un cupo determinado o cómo se va a trabajar eso? No, tratamos de evaluar, ¿no? Recién empezamos y bueno, si esto se desborda, consideramos que lo que tenemos que hacer en principio es agrandar el equipo y no dejar a nadie afuera, ¿no? Esa parte. Me encantó porque hoy por hoy, lo hablábamos también hace un ratito, es impresionante. En realidad no tenemos que dejar que esto nos vaya como comiendo, ¿no? Porque el problema cada vez crece más, entonces no podemos quedarnos quietos. Totalmente, exactamente. Es la postura nuestra, digo, y nosotros trabajamos muy aferrados a las familias, al usuario, digo, y entendemos mucho de lo que es una familia con necesidades de que le ayude. Silvia, tratamiento ambulatorio, ¿de qué se trata esto y cómo se llega a este tratamiento? Bien.
Bueno, les comento, justamente es un abordaje psicológico del problema de la adicción, tiene que ver con la voluntad del paciente de poder abordar en profundidad su problema de adicción, y también realizamos el acompañamiento psicosocial del paciente, apuntando justamente a la reinserción social, laboral, familiar, o sea que de alguna forma el abordaje para que su vida tenga una mejor calidad de vida, exactamente. También se apoya a las familias de este dispositivo. Somos profesionales especializados en adicciones. La idea justamente es que el paciente tenga un espacio de trabajo terapéutico en profundidad sobre este problema, que pueda sentirse contenido, que pueda sentirse escuchado, que pueda trabajar su problema y bueno, para poder de alguna forma afrontar este problema de la adicción. Vamos a contarle a la audiencia que de repente quizás hay alguien del otro lado que está padeciendo un problema similar, tiene algún familiar, algún amigo que está en un problema similar. ¿Cómo serían los pasos a seguir? Para aclarar y para ayudar también a la gente que está del otro lado, ¿no? Tengo un familiar, un amigo que está con estos problemas de adicciones. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y bueno, en este caso nuestro, acercarse a nosotros, acercarse a la Dirección de Adicciones, que va a encontrar, no sé si la solución inmediata, pero sí un mensaje que le puede fortalecer para continuar con el proceso. Y después se evalúa al paciente, como ahí voy con Silvia. Sí, desde la oficina de la Dirección de Adicciones lo que hacemos justamente es poder ver el diagnóstico, se dice, justamente a través de lo que son las entrevistas técnicas. Nosotros vemos un poco la situación de la persona, en qué situación se encuentra de la etapa de la adicción, en cuanto a su arraigo, desarraigo a nivel familiar, social, laboral, etcétera, y ahí vamos viendo cuáles son los dispositivos más adecuados y la forma de abordaje adecuada para el caso particular. O sea, es un abordaje personalizado en ese sentido. Y bueno, dispositivos, acá desde la oficina hay grupos de autoayuda, hay grupos solo por hoy, operadores también formados en el tema de adicciones, que también pueden brindar alguna solución, también alguna intervención puntual, ya sea en los grupos como a nivel individual. Después el equipo técnico, que somos psicólogas especializadas, que justamente hacemos entrevistas para poder comprender la situación del paciente, orientarlo, hacer un diagnóstico y una derivación adecuada y muchas veces seguimientos. Y justamente este lanzamiento implica que nosotros también vamos a tener las herramientas para poder abordar el problema de adicción en forma continuada, como un tratamiento ambulatorio, como existe también a nivel particular, pero desde la oficina. ¿Qué pasa con la voluntad de ese paciente? Lo hablábamos también hace un ratito. Quizás esa persona que está pasando por un momento embromado tiene un segundo de lucidez que dice quiero ser ayudado, pero en el proceso esa voluntad puede cambiar. ¿Qué pasa con ese paciente? Bueno, justamente nosotros somos profesionales y justamente trabajamos sobre esa voluntad. O sea, no podemos obligar a nadie a venir, pero de alguna forma vamos a brindarle algún mensaje, alguna herramienta que el paciente le quede algo de lo que le comentamos y quizás sea una cuestión que el paciente quiera volver, ya sea a los grupos, a otro dispositivo, al espacio de escucha, a las entrevistas psicológicas y en el mejor de los casos a un tratamiento que implica una adherencia diferente. Omar, ¿querías sumar algo? No. No, porque pensé que querías sumar algo. La otra pregunta que quería hacerles es cuál es la diferencia, o si hay diferencia entre el adulto y el menor. Digo, si se trabaja de la misma forma o cómo se hace eso, qué pasos a seguir. Bueno, nosotros con menores indudablemente no trabajamos, para eso está INAU. Podemos hacer una intervención muy cortita y derivarlo a INAU y orientarlo, sí, pero no, con menores no trabajamos. Bien. Un teléfono o la dirección de acá, algo donde la gente que esté escuchando ahora y quedó con alguna duda pueda venir, asesorarse y demás. Bueno, la dirección está ubicada en la tribuna sur del Estadio Burgueño, puerta 3, Dirección de Adicciones, y un teléfono le puedo dar el mío particular, 098-330-967. Yo les quiero agradecer muchísimo a ambos. Ojalá, en estos casos siempre es tan delicado el tema, siempre decimos, aunque sea si llegamos a una persona ya es un montón, ¿no? Sí, es así. Así que alentamos a la gente a que pueda recibir información, acercarse a la oficina para conocer más en profundidad de los dispositivos que contamos desde la oficina. Omar, muchas gracias. Gracias a ustedes por difundir. Siempre lo estamos molestando a Omar por una cosa o por otra, le agradecemos mucho.
Marce, nosotros volvemos contigo, ¿te parece? Nos reencontramos en un ratito. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Bueno, y el hecho de que exista este dispositivo, esta herramienta, esta posibilidad, este lugar donde pedir ayuda, es fundamental, de eso se trata. Hacemos una pausa, 11:19 de la mañana, ya venimos.